inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Frecuentemente escuchamos noticias de astronomía, especialmente las referentes al planeta Marte, con los últimos hallazgos que luego los vamos a platicar, sobre el descubrimiento de planetas extrasolares que están girando en torno a otras estrellas, pero realmente son pocas las noticias que escuchamos en torno a nuestro satélite natural, la Luna. La Luna parece en gran parte abandonada o falta de noticias importantes, aunque obviamente se maneja el tema actualmente en la medida en que continúa avanzando un proyecto del cual ya platiqué, que es el proyecto Constelación, para que la Agencia Espacial NASA pueda retornar a finales de la próxima década con tripulación humana a la superficie del satélite. Pero recientemente, en días pasados, ha habido una noticia bastante relevante. Es el hecho de que se han encontrado rastros de agua, de que existió, posiblemente aún existe, agua en la superficie de la Luna. Y es muy interesante revisar cómo fue esto posible. Pero para ello, como siempre, tenemos que dar los antecedentes de cómo ha sido el trabajo de investigación en torno a nuestro satélite. La Luna, en principio, es el cuerpo que nos ha acompañado toda nuestra existencia. La de usted, la mía, es el objeto, es en el cielo luminoso al cual desde niños nos lo señalan y aprendemos a identificar a la Luna. La Luna ha estado, por lo tanto, en todas, absolutamente todas las culturas. Sus fases son características, es parte de la vida diaria ver a la Luna en algún momento, en alguna fase, el poder reconocerlas en lo que es el efecto básicamente de su traslación alrededor de nuestro planeta, la Tierra. En la medida en que la Luna, como una esfera, es iluminada por el Sol, pues nosotros vemos básicamente la parte de ella que está iluminada. La Luna ha sido utilizada como un calendario para muchas actividades humanas, su ciclo de 27 días. Cualquier cultura que nosotros revisemos en cualquier tiempo de la existencia del ser humano, está presente la Luna y obviamente también el Sol. La Luna está en el arte, está en la poesía, está en la música también. Ha sido motivo de inspiración para poetas, artistas, músicos, etc. Entonces, la Luna es una parte importante. La Luna ha estado también en los temores, como por ejemplo cuando ocurren los eclipses totales de Luna, cuando la Luna adopta esa tonalidad rojiza como la sangre que tanto alarmaba especialmente en el pasado y que ahora sabemos que es únicamente el paso de luz solar, un poco de luz solar a través de la atmósfera de la Tierra que alcanza a llegar a la Luna cuando se encuentra eclipsada en el cono de sombra de la Tierra y por ello se torna ese efecto rojizo.
Y obviamente la luna ha sido un objeto muy especial para la ciencia, para la astronomía. Ha sido algo que se ha estado estudiando ¿desde cuándo? Bueno, desde todos los tiempos la luna se observaba, pero obviamente las primeras observaciones en detalle fueron aquellas que realizó Galileo hace casi 400 años, cuando enfocó su telescopio hacia nuestro satélite y descubrió todo un mundo, montañas, valles, cráteres, lo que él supuso que serían mares, aquellas planicies extensas a las cuales él bautizó como María, en latín mar, y que conservan ese nombre en respeto a esas primeras observaciones de Galileo. Durante décadas, el único recurso de estudio de la luna era el bosquejo, el dibujo. Había que ser no solo astrónomo, sino en gran parte había que tener la habilidad, había que ser un poco artista para plasmar lo que se observaba y poder también mostrarlo a los demás. Fue así como durante muchas décadas el único recurso que existió fue el dibujo, hasta que finalmente vino la fotografía y vino ya la oportunidad entonces de obtener imágenes de nuestro satélite con mayor o con menor detalle y obviamente con mucha mayor precisión que la perspectiva de un dibujo, ya que si colocamos a 10 personas a dibujar el mismo cráter de la luna, pues vamos a tener 10 perspectivas diferentes. En cambio, la fotografía en ese sentido era algo mucho más fiel y que permitía hacer estudios mucho más detallados. Entonces la fotografía vino a revolucionar, y con la ventaja, además de que siendo la luna el segundo cuerpo más brillante en el cielo, pues no era realmente tan complicado el obtener imágenes de la superficie. En la medida que el telescopio era de mayor potencia, se podían tener mayores acercamientos de nuestro satélite. Así se fue refinando toda una cartografía lunar, toda una nomenclatura en la cual fueron bautizados los cráteres, especialmente las cadenas montañosas, todas las fallas al alcance de los telescopios terrestres y que nos permiten ahora hacer recorridos y poder identificar cada uno de esos aspectos, de esas características de la cara que podemos ver de la superficie de nuestro satélite. No está de más, como siempre, recordar el hecho de que la luna siempre presenta la misma cara hacia la Tierra. Y bueno, cada ocasión, cada oportunidad que hay, me encanta explicar esa situación en la medida que genera confusión e incluso en muchas ocasiones se da una respuesta rápida pero incorrecta a este hecho, cuando se hace el planteamiento de que la luna presenta la misma cara hacia la Tierra porque la luna no tiene rotación, lo cual obviamente es falso. La luna tiene rotación, está girando en torno a su eje. La única diferencia es que justo el tiempo que tarda en dar un giro en torno a su eje es el mismo tiempo que tarda en girar alrededor de la Tierra. Hay un ejercicio muy sencillo que normalmente lo utilizamos en los talleres con los niños. Colocamos a un niño en el centro, es la Tierra, y colocamos a otro niño que va a ser la luna y que va a girar alrededor de quien representa a la Tierra. La condición es que el niño que va a girar tiene que mantener siempre su cara hacia el niño que representa a la Tierra. Y ante ello, ¿qué pasa? El niño que está girando va a tener que ir girando sobre sí mismo para poder mantener su rostro hacia el niño que representa a la Tierra. Al final, cuando haya dado una vuelta completa, el niño habrá tenido que dar un giro completo sobre su propio eje. Y obviamente siempre fue un
gran misterio el cómo era el lado oculto de la Luna, que obviamente muchos pensaban simplemente que no tenía por qué ser muy diferente al que vemos desde la Tierra. Esta incógnita fue superada una vez que vino la era de la exploración espacial, cuando se comenzaron a lanzar las primeras sondas en dirección hacia nuestro satélite, y que obviamente la Luna, por ser un objeto cercano comparado con otros a una distancia de 384.000 kilómetros, pues se volvía un blanco muy atractivo. Y fue la entonces Unión Soviética quien tuvo el logro de por primera vez observar con una de sus sondas, tomar una fotografía que no tiene comparación con las actuales, pero que era suficiente como para mostrarnos ese lado oculto de la Luna, en la cual pues la mayor diferencia que se encontró es que los mares están prácticamente concentrados en la cara que ve hacia la Tierra. Hay un solo mar notable en el lado oculto de la Luna, y la mayoría de la superficie está llena de cráteres. Este estudio de la Luna desde sondas se fue perfeccionando en la medida en que inició el programa Apolo para llevar a seres humanos a la superficie de nuestro satélite. Primero serían las sondas Ranger, que eran lanzadas directamente a estrellarse contra la superficie de la Luna, y lo único que hacían era estar tomando imágenes constantemente hasta el último instante antes de que se impactara y obviamente la sonda se destruyera. Luego vendrían otra serie de naves, las Lunar Orbiter, que tendrían el propósito de mapear lo mejor posible toda la superficie de la Luna desde órbita. Esto ya con la perspectiva de tener que seleccionar los sitios aquellos donde los astronautas de las misiones Apolo pudieran descender. Y la tercera serie de naves fueron las Surveyor. Las Surveyor ya eran naves que descendían suavemente en la superficie de la Luna y resolvieron uno de los grandes problemas que suponían muchos podría presentarse en la Luna, y es que fuera muy blando el terreno y que las naves al llegar pudieran hundirse. Las Surveyor comprobaron que efectivamente hay una fina capa de polvo en toda la superficie, pero no es algo terrible como para que las naves posteriormente se hundieran. Y bueno, vendrían aquella época dorada de 1969 a 1972. De hecho, se acaban de cumplir hace unos días 39 años del primer alunizaje en la superficie del Mar de la Tranquilidad, que realizaron los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins, en lo que sería toda una proeza que se sigue alabando y que fue tan exitosa que estamos por ver que se repita esa situación, y con naves muy semejantes a las que se usaron en ese proyecto Apolo. De 1969 a 1972, una docena de seres humanos llegaron a la superficie de la Luna y la exploraron. Y claro, uno de los grandes propósitos de esas misiones era traer consigo muestras de la superficie lunar, del polvo, de rocas, todo aquello que fuese interesante. Incluso en una de las misiones Apolo, uno de los astronautas era un geólogo que obviamente veía, por mucha experiencia que tuvieran los otros astronautas, el astronauta geólogo veía aspectos interesantes, rocas interesantes que podrían dar mayor información sobre lo que era nuestro satélite. De ahí incluso vendría a, digamos que, confirmarse o ser apoyada
una de las hipótesis sobre la formación de la Luna, porque existían algunas hipótesis. Una de ellas es que simplemente la Luna se había formado junto con la Tierra hace 4.500 millones de años, cuando se formó todo el sistema solar. La otra, que la Luna podría haber sido capturada por la atracción gravitatoria de la Tierra. Y la tercera, que la Luna podría haber surgido de la misma Tierra ante el impacto de un cuerpo más o menos del tamaño de Marte, de la mitad del tamaño de la Tierra, y la habría desgajado, y ese desgajamiento hubiera surgido nuestro satélite. Esta última hipótesis fue la que se apoyó al estudiar las rocas lunares. El hecho de contar por primera vez con muestras de otro cuerpo celeste, como era la Luna, llevó a NASA a construir un laboratorio especial para el análisis, para hacer el estudio de esas muestras. Ese laboratorio fue construido en el centro espacial que tiene NASA en Houston, Texas. De hecho, en ese lugar habrían de permanecer las primeras tripulaciones que fueron a la Luna. Cuando regresaban, eran sometidas a una cuarentena. Esto como una medida precautoria, preventiva, de que en algún momento se pudiese haber conservado algún tipo de virus o cualquier cosa que pudiera posteriormente hacer un caos en nuestro planeta. Una vez que ya se reconoció de que la Luna no tenía absolutamente ninguna forma que pudiera ser lesiva para nuestra especie, se abandonó la cuarentena. Pero las muestras lunares eran llevadas a este laboratorio, en donde con microscopios, con todas las técnicas de estudio que existían hace casi 40 años, pues eran estudiadas, eran analizadas. Se encontraron, por ejemplo, cristales, pequeñas esferas de cristal en las rocas lunares, que eran para muchos evidencia de la actividad volcánica que había tenido nuestro satélite. Con el tiempo, estas rocas lunares se han seguido estudiando, y de hecho fragmentos pequeños están en todo el planeta, en museos, en planetarios, en lugares de exposición. Si usted visita algunos lugares, por ejemplo en la Ciudad de México, en Universum, ahí se puede encontrar con una muestra de roca lunar, incluso la puede tocar, o en un lugar próximo, aquí en Tucson, Arizona, en el Centro de Ciencias Frank Drau de la Universidad de Arizona. Ahí también hay una muestra de roca lunar. Pasó la euforia, la efervescencia por la Luna en 1972 con el último alunizaje del Apolo 12, y la Luna parece que quedó en el abandono durante mucho tiempo. Sería hasta la década pasada cuando se comenzaron a enviar otras sondas para volver a hacer estudios de la Luna. Una de ellas fue Clementina. Clementina hizo algunos estudios de nuestro satélite, y una de los aspectos sorprendentes que reveló era que aparentemente en el lecho de los cráteres que se encuentran en las regiones de los polos, donde prácticamente nunca se recibe la luz del sol, podría existir agua. Esos resultados han sido sumamente discutidos, se encuentran en discusión, pero bueno, se marcó la posibilidad. Otra sonda que envió NASA también a finales del siglo pasado fue Lunar Prospector. Lunar Prospector hizo algunos estudios de la superficie de la Luna, e incluso la sonda se llevó a impactarse en el suelo lunar. Yo recuerdo perfectamente que en esa ocasión estuvimos pendientes, observando a ver si lograba verse algún destello, que por cierto finalmente nunca se logró
observar algo que ocurriera con el impacto del Lunar Prospector. De nuevo pasaron años y la Luna siguió abandonada hasta que recientemente hay dos países que han enfocado sus esfuerzos a el estudio de la Luna. Uno es Japón, que envió una sonda que actualmente se encuentra en órbita de la Luna, y el otro es China. Hay que recordar que China ha incrementado en una forma exponencial su presencia en el espacio. Repentinamente despertó con el lanzamiento de satélites que tenían usualmente a pasar a colocar seres humanos en el espacio. Ya colocaron su primer astronauta, posteriormente una pareja de astronautas. Estamos a la espera, muy posiblemente en octubre de este año 2008, de otro lanzamiento, ahora de 3 astronautas chinos o taikonautas, como ellos le llaman, los cuales se haría la primera caminata espacial por parte de estos cosmonautas chinos. ¿Qué ha ocurrido en todo ese tiempo? Las muestras lunares han seguido en el Centro Espacial de Houston, pero lo que sí ha cambiado drásticamente ha sido las técnicas para el análisis de muestras. Los instrumentos mucho más sofisticados, los sistemas de cómputo, eso es algo muy evidente para todos. No hay que revisar mucho respecto a eso, porque es parte de la vida diaria, y esas muestras lunares han sido analizadas una y otra vez, y en la medida en que surge una nueva técnica, que surge un nuevo instrumento, que surge un nuevo software para estos análisis, las rocas lunares salen del lugar donde con mucho cuidado se mantienen atesoradas para ser analizadas de nuevo. Bueno, pues esa evolución de 40 años ha permitido en nuevos estudios el encontrar esos rastros precisamente en aquellas burbujas de cristal que se lograron observar en las rocas lunares, pero ahora se han encontrado rastros indicadores de la presencia de agua. Esto es muy importante para el futuro de la exploración en la Luna, porque imagínense trasladar, si hubiera agua en la Luna, es algo que ya no se tendría que trasladar a la Luna las tripulaciones que hagan exploración y que intenten establecer bases permanentes en la superficie de nuestro satélite.